José Manuel Carvajal Saldívar, más conocido como el Tiger, se encontró en estado muy crítico después de recibir un disparo en la cabeza en Miami el jueves 3 de octubre, según informó el Departamento de Policía de la ciudad de Florida. El músico de 37 años fue encontrado en la parte trasera de un vehículo cerca del Hospital Jackson Memorial de Miami y fue trasladado a esa instalación donde lo intervinieron quirúrgicamente, según informó el Departamento de Policía. El Tiger sobrevivió a la operación y desde entonces se acopló a máquinas de soporte vital. En la noche del sábado 5 de octubre se encontraba estable pero en estado crítico. El Tiger comenzó a mostrar pequeños progresos en su recuperación, según informó su manager Marcel Reynosa durante una entrevista con el comunicador Enrique Santos el lunes 7 de octubre. El manager detalló que uno de los avances más significativos fue que los riñones del artista comenzaron a funcionar nuevamente y que su cuerpo estaba controlando la temperatura. El 9 de octubre, en rueda de prensa, representantes del cantante comentaron que el Tiger aún vivía y que se continuaban realizando estudios médicos. El 10 de octubre del 2024, tras permanecer casi una semana en estado crítico, el Tiger falleció. Pero caben las siguientes preguntas. ¿Qué realmente le pasó desde el punto de vista médico al Tiger? Según las declaraciones de los familiares y los representantes, ¿qué tipo de cirugía se le fue practicada? ¿Pudo haber sobrevivido al disparo? Quédate hasta el final de este video para responder todas estas preguntas. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Para quienes no conozcan al Tiger, le aporto algunos datos. Este artista es uno de los más influyentes en la escena del reggaetón cubano, con numerosas colaboraciones con otros artistas. A lo largo de su carrera, el Tiger logró consolidarse como una de las voces más influyentes de la música urbana en Cuba. Se le consideraba todo un exponente del llamado cubatón, género que fusiona el reggaetón con ritmos tradicionales de Cuba. Se dio a conocer como cantante en la agrupación Los Cuatro, liderada por su primo Jorge Jr. Posteriormente pasó por la banda Los Desiguales antes de lanzar su exitosa carrera en solitario. La trayectoria del Tiger no estuvo exenta de polémicas, enfrentando cargos en los Estados Unidos. Según su abogado, estaba en libertad bajo fianza cuando se produjeron los hechos que derivaron en su muerte. Las heridas craneoencefálicas por arma de fuego son las producidas por balas de revólver, fusiles, pistolas, ametralladoras, entre otras. Los proyectiles, usualmente de baja velocidad, no sobrepasan los 180 metros por segundo. El mayor porcentaje de las heridas craneoencefálicas por arma de fuego es en adultos jóvenes. En Estados Unidos, las heridas por armas de fuego son el primer lugar de las primeras 10 causas de muerte por accidente. En Estados Unidos, mis colegas neurocirujanos atienden un promedio de 8 casos de heridas por armas de fuego al año. Las causas más frecuentes son los suicidios y los homicidios, con una prevalencia del 90 al 100% en hombres. Son el trauma más letal y el 2/3 mueren en el lugar. En las heridas craneoencefálicas por armas de fuego, las heridas penetrantes y perforantes son las más comunes y el orificio de entrada se localiza en frecuencia frontal, temporal y parietal, pero quiero que me acompañen en este esquema que le tengo preparado para entonces así explicarlo mucho mejor. Pues como le había comentado, las heridas penetrantes y perforantes son las más comunes y los orificios de entrada se localizan en función de su localización en el cráneo. Estas tienen una frecuencia donde el primer hueso, según la frecuencia, es el hueso frontal, que corresponde al área de la frente. Le sigue el temporal y el parietal. El temporal, viéndolo desde una vista lateral, correspondería a esta imagen. La temporal se ubicaría por este sitio, ¿ya? Y parietal ocuparía toda esta área. Porque entonces las otras serían occipitales, que corresponde a una menor frecuencia de este tipo de lesiones. Pero debemos recordar que en las heridas penetrantes por armas de fuego existen mecanismos de lesión que son clasificados
como mecanismo del punto de vista primario y del punto de vista secundario. El movimiento y equilibrio de las fuerzas físicas que causan este tipo de traumatismo provocan efectos mecánicos de impacto, por supuesto, aceleración, desaceleración, compresión craneal y penetración del proyectil sobre el encéfalo y sus cubiertas, que son las llamadas lesiones iniciales o primarias. A partir de esto, o como consecuencia de ella, pueden desarrollarse las lesiones secundarias que incluyen, entre otras cosas, el edema, la tungencia cerebral, entre otros. Pero lo iremos explicando poco a poco. Y es que en las lesiones primarias por las heridas penetrantes por armas de fuego, primero tenemos una primer cubierta que corresponde específicamente a los tejidos epicraneales. La ruptura de estas arterias suele provocar un sangrado importante. Estamos mirando, sería aproximadamente aquí, que sería el origen del primer impacto. Puede provocar sangrados importantes e implicar un shock hipovolémico. Sucede muchas veces que muchos pacientes cuando llegan a cuerpo de guardia con algún tipo de lesión y no, por supuesto, no solamente por arma de fuego, sino por cualquier tipo de agresión, por algún traumatismo, tienden a sangrar mucho las arterias del epicráneo y son fácilmente controlados, por supuesto, luego que haya un tratamiento médico, pero pueden ser causas de hipovolemia. Aproximadamente casi el 100% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico por armas de fuego penetrante pueden producir fracturas craneales. De ellas, el 70% ocurre en la bóveda craneal, en toda esta parte de acá, en toda la bóveda craneal. Estas pueden ser lineales, sin desplazamiento de los bordes de la fractura. Por ejemplo, acá estamos viendo que sí hay desplazamientos de los bordes, miren por acá, vemos el hueso y aquí sí vemos los desplazamientos hacia el cerebro de los bordes fracturarios. Además, pueden aparecer deprimidas, como el que estamos viendo acá, con un hundimiento óseo y formación de pequeñas esquirlas que son los llamados fragmentos óseos diseminados, que pueden estar por la velocidad del proyectil superficiales o pueden encontrarse profundos durante todo el trayecto del proyectil. Todos estos diagnósticos, por supuesto, se hacen a su admisión en los centros hospitalarios, donde se harían estudios de imagen que incluirían radiografías, tomografía o resonancia magnética. Además, tenemos que tener en cuenta que entre las lesiones primarias, los tejidos blandos también son afectados por bacterias que pueden arrastrarse intracranealmente y los tejidos debilitados pueden favorecer la proliferación de infecciones tanto superficiales como más profundas o de los tejidos óseos o de los tejidos ya meningios como tal, produciendo osteomielitis o meningitis respectivamente, y más tardíamente puede aparecer abscesos cerebrales. Además, si el arma está cerca, las ondas de presión por la combustión del gas pueden quemar toda la zona del pericráneo. Como lo estaba comentando, otra de las lesiones primarias son las fracturas convolutas óseas que pueden ser deprimidas, como ya le había comentado, y dañar el tejido cerebral o los vasos subyacentes y pueden actuar como misiles secundarios. O sea, ya no solamente tendríamos el impacto de la bala, tendríamos el misil, sino que también estos fragmentos óseos se convertirían en también misiles secundarios. El daño cerebral por el misil puede producir como lesiones primarias el daño directo al tejido cerebral, como estamos viendo en este esquema, y las lesiones por onda de choque mayor si alta velocidad, es decir, superior a la velocidad del sonido de 1050 pies por segundo. Y es que cuando un proyectil entra en el cráneo, como vemos en la imagen, la energía se distribuye en un espacio cerrado, porque recordemos que la cavidad craneal, como estamos viendo acá, es un espacio cubierto por hueso, es como si fuese una caja cerrada completamente, donde las paredes son huesos. Las partículas aceleradas que se separan del proyectil son lanzadas contra el cráneo subyacente, que no pueden expandirse al igual que lo hace la piel. Por lo tanto, el tejido encefálico se comprime contra el interior del cráneo y las lesiones son mayores que las que aparecerían si pudiera expandirse libremente. Con una fuerza suficiente, el cráneo puede explotar literalmente desde dentro hacia afuera.
Uno de los factores determinantes de la penetración del proyectil de baja energía al cráneo es la distancia a la cual se ha disparado. Cuando el proyectil de baja energía es disparado a corta distancia, puede penetrar y salir del cráneo. Dentro de la bóveda craneana, el recorrido puede ser irregular y sufrir desviaciones diferentes según el tipo de proyectil y según la distancia y otros factores. Parte de la energía del proyectil es absorbida con el impacto al hueso y la energía restante determina el grado de lesión cerebral. El choque con el tejido cerebral genera una onda expansiva que frecuentemente produce lesión lejos del trayecto del proyectil, como pueden ver en la imagen. Existen varias clasificaciones para las heridas craneoencefálicas por armas de fuego, pero en función de su etiología o causa se pueden dividir por balas, por metralletas y proyectiles, entre otros, pero en función de su trayecto, y es muy importante desde el punto de vista neuroquirúrgico, pueden dividirse en penetrantes, transfixiantes o perforantes, de rebote, tangencial, unilateral o bilateral. Quiero que me acompañen en estos esquemas para que sea de mayor comprensión por ustedes y podamos dilucidar mucho mejor lo que probablemente le haya pasado al Tiger. En función de su trayecto, las heridas penetrantes por armas de fuego pueden, según su trayecto, ser penetrantes, transasfixiantes o perforantes, de rebote, tangencial, unilateral o bilateral. Estos son precisamente los posibles recorridos por los cuales la bala pudo atravesar y dañar los tejidos en el caso del Tiger. Existe un primer caso, que son las heridas penetrantes, que son las más clásicas. Estas, digamos, vamos a hacerlo esquemáticamente acá, son las que presentan únicamente un orificio de entrada. Vamos a suponer, vamos a trazar una línea media imaginaria acá, como están viendo acá. Y estas heridas, como les estaba comentando, presentan un único orificio de entrada con retención del proyectil o fragmento de metralla dentro de la cavidad craneana, que específicamente vamos a hacerlo en forma de esquema y pensaríamos, por ejemplo, que si entró por acá, el proyectil entró por acá y tuvo un recorrido hacia dentro del cerebro en esta dirección. Esto es hipotéticamente, como les estoy comentando, uno de los posibles trayectos del proyectil en el caso del Tiger. Y llegaría hasta aquí, por ejemplo. Vamos a hacer ejemplificar que llegó hasta la línea media del cerebro. Estas, por supuesto, como les está comentando, esta solamente presenta retención del proyectil dentro del cerebro o fragmento de metralla dentro de la cavidad craneal y de ahí no sale. En este caso, por supuesto, pueden ver que están todas las lesiones incluidas. Hay daños en tejidos epicraneales, daños en tejidos óseos, daños en meninges y daño en el parénquima cerebral. Además, en este caso incluso pudiese haber afectación incluso hasta del sistema ventricular, produciendo hemorragias intraventriculares que son muy peligrosas. En este caso queda desechado porque recordemos que en una de las entrevistas y una de las declaraciones de uno de los managers o representantes del Tiger plantea que la bala entró por un sitio que ahora lo vamos a estar viendo en un video, y tuvo un orificio de salida, o sea que la bala no quedó contenida dentro de la cavidad craneal. Lo único que nos informan que le dieron un tiro en el frente de la cabeza y salió en el costado por el lado derecho. Esto por un lado puede ser muy positivo, pero por otro puede ser negativo, porque vamos a ver ahora otros ejemplos de los posibles trayectos de la bala y pueden darse cuenta que en cualquiera de los casos que vamos a ver, ninguno es completamente positivo y los pronósticos dependen principalmente de factores como la velocidad, el sitio desde donde se disparó, el trayecto, las lesiones dentro del cerebro y todos los cambios asociados después de estas lesiones primarias que les he comentado, para después mencionarles las lesiones secundarias. Hay un segundo estado que son las llamadas heridas perforantes. Estas heridas perforantes son muy parecidas a las anteriores, pero la diferencia hay, tracemos nuevamente una línea media imaginaria, la diferencia hay que
en este caso sí hay orificio de salida. O sea, tenemos el orificio de entrada por donde entra la bala y tenemos un orificio también de salida por donde sale. El proyectil, sea cual fuere, después de atravesar el cerebro, después de perforar el cráneo, salen de la cabeza y quedan retenidas bajo el cuero cabelludo. O sea, muchas veces quedan retenidas aquí, pero también pueden salir completamente de la cavidad craneana y del epicráneo y solamente generar este trayecto. Por supuesto, en este trayecto hablaremos más tarde de las lesiones secundarias que pudiera provocar este tipo de lesión. Este, precisamente, es uno de los, digamos que, escenarios posibles por los cuales el Tiger se enfrentó. Vamos a pintarlo de rojo para que sea más visible con todo el daño que puede haber a través de eso. Y en este caso vamos a volver acá, vamos a pintarlo de rojo para que quede más visible con el orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida. Estos serían los dos primeros escenarios posibles. Este, por supuesto, el más probable por las declaraciones de que ya se comenta de que sí hubo orificio de salida. Entonces veamos un tercer escenario. Existe un tercer escenario. Tracemos nuevamente la línea imaginaria que estamos trazando en línea media como referencia. Para nosotros los neurocirujanos, estas líneas antropométricas, como nosotros le conocemos, son muy importantes. Tracemos esta línea imaginaria intermedia. Entonces hay otro posible escenario por donde el cual la bala pudo afectar y es la llamada herida por rebote. Es por sí una variante de la herida penetrante, que es la que habíamos visto anteriormente, donde el proyectil, después de entrar a la cavidad craneal, atravesar el cerebro, golpea la tabla interna del lado opuesto. O sea, lo que sucede es que entra el proyectil, pero en vez de salir, la fuerza del hueso contralateral es tan fuerte que lo que hace es volver hacia adentro, o sea, vuelve hacia el lado opuesto, o sea, toma un curso retrógrado contrario con el que entró. Entonces vamos a pintarlo y vamos a ejemplificarlo acá más o menos aproximadamente cómo sería. O sea, tenemos línea media, tenemos un orificio de entrada posible aquí, vemos trayecto, pero en este caso llega solamente hasta la tabla interna o el hueso en cualquiera de sus partes frena el impacto del proyectil, lo que hace que no salga de la cavidad craneana, y entonces es el curso retrógrado que le comentaba. Entonces aquí hay dos posibles salidas. Uno, vamos a pintarlo de rojo para que vean y vamos a pintar de negro el proyectil. O sea, entra por aquí, orificio de entrada lo tenemos aquí, pero ya hay otros posibles trayectos. O sea, tenemos este primero por donde entró, frena en este sitio, por supuesto, pero suceden dos cosas. Una, puede ser en un primer instante que esta bala, después de chocar acá, siga un curso retrógrado y al final termine en reposo dentro de la cavidad craneana, ¿ya? Y entonces quede la bala dentro de la cavidad craneana, y también puede suceder que esta misma siga un curso y salga, aunque este es menos común porque ya recordemos que ya hay fuerza aquí de desaceleración y que el mismo cráneo frena un poco la bala y toda esta energía es transmitida, por supuesto, al tejido cerebral. O sea, es muy probable que se quede dentro del cerebro, o sea, rebote, se quede dentro del cerebro, pero es muy poco probable que ya salga por el lado opuesto, pero también puede suceder. Entonces tenemos este primer caso, pero hay otra variación de este. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que hace es golpear esta tabla y esta tabla interna, y entonces lo que hace es un recorrido alrededor del mismo hueso hasta desacelerarse por completo y ubicarse adyacente al hueso. O sea, tenemos este caso que sería prácticamente una combinación de este con este, porque en este entra
lo que no sale, pero más bien lo que hace es un recorrido retrógrado. Entonces vamos a pintarlo esquemáticamente para que se vea mucho mejor y sea más entendible por todos ustedes. O sea, tendríamos así un recorrido intracraneal principal cuando entra, pero haría un recorrido retrógrado, o sea, hacia atrás de por donde entró el proyectil en este primer sitio, pero también habría un caso en que correría por toda, como pueden ver, por todo el hueso en la tabla interna por donde entró específicamente. Recuerden que esto es esquemático y a la hora de ocurrir este tipo de proyectil pueden ocurrir muchas cosas debido a la velocidad y debido a otros factores que ya les había comentado. Existe, por supuesto, otro escenario posible donde pueden existir este tipo de agresión y digamos que es muchas veces el menos probable y que es el menos que ocurre. Volví a trazar, como pueden ver, la línea imaginaria, línea media, pero en este caso, a diferencia de los anteriores, el proyectil no entra dentro de la cavidad craneana. El proyectil queda por fuera. Entonces, en este caso, lo que pasaría sería un tipo de herida por arma de fuego, pero esta va a ser de manera tangencial. O sea, la bala va, digamos que a rozar, o como se dice, iría a quemarropa. Vamos a poner el proyectil aquí. Iría a quemarropa, pero no entraría a la cavidad craneana y recorrería esta trayectoria como se la estoy ejemplificando aquí en el diagrama. Iría de esta manera. Por supuesto, según la intensidad, aquí pudiese haber fracturas lineales, puede haber fracturas con minuta, incluso puede ser hasta deprimida, pero como diferencia con estos casos que ya vimos, en este caso no existe penetración en el cráneo. ¿Qué sí puede suceder? Que solamente por el impacto y por la aceleración y la deceleración que produce, sí puedes producir lesiones secundarias que pueden producir hematomas epidurales y subdurales, hemorragia subaracnoidea, que lo veremos más adelante en este nivel o por contragolpe, porque recordemos que esto va a una velocidad muy grande y puede ocurrir muchas cosas en un periodo de tiempo muy rápido. Estamos hablando de milisegundos y estamos hablando de fuerzas muy grandes que impactan sobre la bóveda y la cavidad craneana en general. Principalmente vamos a revisar este caso, que es uno de los más complejos, porque aquí recordemos que la bala entra y se queda dentro de la cavidad craneana. Aquí, a diferencia de esta, entra y sale, pero igual en su transcurso va rompiendo y va dañando muchas estructuras que están dentro del cerebro. Aquí yo les traigo un ejemplo que viene más grande, viene con mejor todas las cosas que ya le he comentado y digamos que reúne en mayor medida todos los ejemplos que hemos visto y las mayores principales complicaciones que pueden ver. Aquí, por ejemplo, tenemos en el número 1, que es cuando la bala entra al tejido epicraneal, rompe tejido epicraneal, produce la herida y entonces entra sucesivamente a las diferentes capas. Aquí, como pueden ver, lacera todo el tejido epicraneal y por la cercanía o lejanía, todo esto también, los mismos gases pueden quemar y generar escoriaciones en este nivel. En número 2, produce fractura. Como pueden ver, entra la bala. Después del tejido epicraneal entra la bala y daña toda la región del hueso de la bóveda craneana en este caso. Y también produce, al dañarlo, fracturas de fragmentos donde podemos ver que ya hay algunos fragmentos que están dentro del cerebro, produciendo, como ya le comentaba, que estos mismos fragmentos se convierten en segundos misiles. O sea, la bala es uno, pero estos salen desprendidos de hacia adentro de la cavidad craneana o hacia afuera también puede suceder. Y estos que entran hacia la cavidad pueden ser fatales y pueden producir otras complicaciones dentro de la cavidad craneana. Entonces, en un tercer momento, ya vemos que aquí parte del proyectil ya ha atravesado gran parte del parénquima cerebral y ya prácticamente ya atravesó la línea media imaginaria que ya habíamos trazado con anterioridad en los diferentes dibujos. Y sucede, por ejemplo, vemos un detalle acá, que vemos esta
digamos, esta gota de sangre, igual vemos acá. Esto en neurocirugía se llama hemorragia intraventricular, porque recordemos que al atravesar todo el cerebro va a producir todo un daño en todo el tejido cerebral, produciendo hemorragia subaranoidea, produciendo lesiones a grandes vasos, pero específicamente ya en el sistema ventricular va a producir la llamada hemorragia intraventricular, como vemos acá. Y como estos sistemas ventriculares, viéndolo en una forma ya como lo podemos ver aquí, estamos viendo este que vemos acá son los frontales, astas frontales, que son estas. Entonces todo esto se comunica, por lo tanto, automáticamente cuando ya haya sangre acá, todo el flujo del líquido cefalorraquídeo lo hará que llegue hasta las astas occipitales. Entonces todo el sistema ventricular se llene de sangre. Una condición muy peligrosa que requiere, por supuesto, de neurointensivismo y la intervención de un neurocirujano. Aquí, como vemos en este punto número 3, vemos que el fragmento de bala se quedó aquí, parte del fragmento quedó acá, y este mismo fragmento es uno de los que puede producir daños a ese nivel, produciendo daños a grandes vasos, y ya vimos el daño que produce dentro del sistema ventricular. Pero en este caso hipotético, el fragmento de bala también golpea, como pueden ver, golpea el hueso contralateral. Y si son muy buenos observadores, pueden ver que aquí hay unas líneas discontinuas, no sé si lo podrán ver, unas líneas discontinuas que son específicamente fracturas lineales, o sea, hizo una fractura deprimida con minutas y minutas que entraron dentro de la cavidad craneana, pero ya en el lado contralateral también podemos ver que existen fracturas lineales por el impacto. Pero más grande que eso, estamos viendo esta colección de aquí, esta colección que vemos acá, que es una colección adyacente a la tabla interna y adyacente al cerebro, que es un hematoma. Estos hematomas son producidos por supuesto por el daño directo sobre el tejido cerebral y sobre la corteza cerebral. Aquí vemos el hematoma, pero vemos que una vez que rebota sigue el mismo trayecto hacia atrás y sigue dañando más parte del tejido cerebral. También hay otro detalle que, como podemos ver, alrededor del cerebro está gris por toda la tungencia y por todo el edema cerebral. Por supuesto, en un primer momento, dígase en las primeras 6 horas, el edema cerebral es menos, pero según van pasando las horas, según van pasando los días, después de las 72 horas, este edema cerebral, si no se combate y no interviene un neurocirujano con tratamiento neurointensivista, con medicamentos que ayuden a bajar el edema cerebral, puede ser fatal para la vida. Por supuesto, hay situaciones en que, aunque un neurocirujano intervenga, aunque se realice una cirugía para prevenir todo el edema cerebral o extraer o hacer una cirugía para extraer todos los daños que produce la bala, extraer todos los cuerpos extraños, extraer la propia bala como tal, a veces no es suficiente, y entonces el edema cerebral sigue aumentando sin detenerse y da al traste con la vida. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.